Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. A través de mi canal de YouTube seguimos con los hábitos. Juntos vamos a seguir con buenos hábitos. ¿Qué hace con nosotros nuestra mente con disociación mental? Nos hace creer cosas que no son. El primer paso es conocer el problema. Conociendo el problema, lo podemos solucionar. Y el problema es cómo interpretamos nosotros la vida. ¿Son nuestros pensamientos jodidos? ¿Pensamos tarugadas? ¿Pensamientos pentontos? Y vamos distorsionando nuestra mente. Por eso es muy valioso y es muy importante saber que el problema es nuestro, porque si seguimos pensando que el problema es de los demás y nunca podremos corregirnos pensando así, pensando que los demás son el problema y solo nos podemos cambiar a nosotros mismos. A la única persona que puedes cambiar es a ti misma. A nadie más podemos cambiar. No trates de cambiar a nadie. No se puede. Si de veras quieres ayudar, cambia tú. No todo lo que recibimos es todo lo que necesitamos. La mayoría de las veces, lo que estamos recibiendo en la primera infancia son insultos, descalificaciones, agresiones, comparaciones, violencia de todo tipo, deteriorando la autoestima de los infantes. Lo peor de todo es que los padres, es que las madres ni por enterados se dan del daño que están ejerciendo hacia sus propios hijos. Estamos como ciegos, estamos como sordos, con una visión opaca, cometiendo barbaridades con nuestros propios hijos que son tan vulnerables en esta época de la infancia y todo porque los padres, como somos seres humanos insanos, con heridas no sanadas, andamos por la vida tirando basura, la basura que me dieron. Así me formé, así me construí, una realidad insana donde creemos tener siempre la razón y empezamos con palabrerías para los demás. Deberías, no deberías, si hicieras, si no hicieras. Y entonces, ¿dónde quedamos nosotros? ¿Quién nos guía? El darnos cuenta que sí podemos podemos detener y cambiar nuestros propios pensamientos. Eso hizo ser lo que somos ahora. Y somos seres infelices, muchas veces insatisfechos, seres heridos, queriendo herir a los demás, lastimándonos a nosotros mismos y lastimando a los demás. La mente se va distorsionando cuando escuchamos lo que queremos escuchar. No recibimos lo que quisiéramos recibir. La mente se ve distorsionada cuando creemos que tenemos la razón absoluta y no nos damos cuenta que existe tu razón, la razón y mi razón. Tenemos la mente distorsionada cuando no nos conocemos, cuando perdemos la brújula, no sabemos qué hacer, andamos como solitarios, no somos, pero andamos como ermitaños. Con nada estamos a gusto, criticando a mi familia, criticando al gobierno, criticando al entorno, criticándome hasta a mí mismo. No sabemos realmente cómo somos. Eso es una gran distorsión de nuestra mente, con creencias, prejuicios, supersticiones, pensamientos jodidos, criticón, engreído, con imposibilidad para mantener
buenas relaciones, sin poder concentrarse en el momento presente. La mente siempre viajaba al pasado, siempre la dejaba que hiciera lo que quisiera conmigo, victimizándome, haciéndome sufrir, anticipando un futuro sombrío, viviendo mal, pensando que vivimos bien, enojado, molestándome por lo que sucede en mi entorno. Entonces el poder nos eso sí podemos hacer, podernos analizar nuestras actitudes y nuestros comportamientos. Así nos damos cuenta de nuestra realidad. Cuando empiezas a cuestionarte por qué y para qué piensas, cómo piensas, por qué haces lo que haces, con una mente bien distorsionada, el darte cuenta es encender una luz a tu propia oscuridad. Es tan importante conocernos a nosotros mismos para saber qué hacer, ya que perdemos nuestro tiempo, perdemos nuestra energía sabiendo qué es lo que tienen que hacer los demás y no sabemos qué hacer nosotros mismos. Entonces, si yo me enfoco mi atención en todos ustedes, solo estoy viendo lo que no quiero que hagan conmigo, que no me lastimen. Entonces empiezo a culparlos por lo que yo soy, por lo que yo siento. Eso es absurdo. ¿Por qué? Porque entonces ya tengo a quien culpar de todo lo que me pasa a mí, de no poder dormir, de no tener ilusiones, de no poder amar, de no poder abrazar, de no poder besar. ¿Por qué? ¿Por qué a mí? Y empiezo yo, ¿por qué a mí, la víctima? Pobrecito de mí, porque a mí no me abrazaron, porque a mí no me amaron, pobrecito de mí. Me empiezo a pobretear, a victimizar, me tiro para que me levanten. La mente está distorsionada por los resentimientos, por los traumas, por las angustias, por las heridas no tratadas. Entonces nos permite ver que es por nosotros y no por los demás que estamos mal, pero es muy fácil echar culpa a los demás. Tenemos Siempre tenemos las herramientas y habilidades que nos ayudan a ser personas pensantes, gente feliz y dichosa, para encontrar una mente libre de información guardada en el segundo nivel de la mente inconsciente. Y podemos ir reciclando y a la vez introduciendo a nuestra mente la nueva información, nuestra nueva realidad, nuestros nuevos hábitos que hacen que la mente que estaba como dormida, distorsionada, y empezamos a dejar de tener conflictos, empezamos a dejar de sufrir y ya hasta nos estábamos acostumbrando a sufrir. ¿Por qué? Porque aprendimos a vivir mal pensando que vivíamos bien. En nuestra mente distorsionada es lo que creíamos, que vivir mal es normal, con pensamientos jodidos, y empiezas a iluminar esa oscuridad. Cuando uno o una se hace la víctima, cuando uno se victimiza uno diciendo, estoy solo, estoy sola y nadie me entiende, nadie me comprende, nadie me quiere. Uno mismo se conmisera, esa conmiseración, y eso seguramente nos ha pasado a todos en alguna época de nuestra vida, cuando no teníamos información, cuando no teníamos los conocimientos necesarios para entender que eso de victimizarse no es sano, no es saludable, nada más no ayuda en nada. Andas vibrando bajo y atraes más de lo mismo, solo para que los demás te pobreteen, pero eso no sirve de nada. Las personas que ya estamos preparadas para comprender,
para entender a los demás, sabiendo que están pasando por un proceso, que están viviendo como en tinieblas, que aún no ven la luz, que es conveniente no tratar de cambiar a nadie, ni podemos tan solo aceptar que son así y reaccionan así por heridas no tratadas, por traumas, que sus actitudes las aprendieron de otras personas, que todos somos seres humanos imperfectos, a pesar de estar en constante aprendizaje y transformación. La podemos regar en cualquier momento y eso no nos hace ni más ni menos que los demás. Estamos conscientes que el aprendizaje, que los conocimientos, que la información es para toda la vida y tenemos muchas incapacidades para nosotros mismos. Nos hemos ido discapacitando nosotros mismos, porque en realidad tenemos capacidades para todo. A lo mejor no como los grandes maestros. Poco a poco podemos adquirir capacidades. Si nosotros aceptamos que hemos tenido una vida ingobernable, solo nosotros podemos saberlo a través de lo que sentimos, a través de lo que pensamos, a través de lo que hacemos. Entonces nos podemos hacer esta pregunta: ¿quién gobierna a quién? La respuesta es simple: yo gobierno a mis pensamientos o ellos a mí. Entonces aquí comprendemos que nuestros verdaderos problemas en nuestra vida hemos sido nosotros mismos y nuestra manera jodida, enferma de pensar. Demostrado está que no ha sido la vida, que no ha sido ni las personas, que no han sido ni los acontecimientos, que no han sido sino cómo nosotros pensamos. Nuestro problema no son los demás, nuestro problema somos nosotros mismos. Y pensar que nos hemos mantenido olvidados por mucho tiempo, dejando que nuestros pensamientos sean gobernados por nuestra mente inconsciente en el segundo nivel, ya que ahí está almacenada toda la información, todas las creencias, todos los prejuicios, todas las supersticiones, todos los pensamientos jodidos, y la dejamos que nos gobernara por mucho tiempo. Y nuestros pensamientos hacían lo que se les daba la gana con nosotros y nos llevaban constantemente al pasado y me venían a arruinar mi momento presente. Me traían recuerdos del trágico pasado para flagelarme hasta por fechas, y me volvía a hacer sufrir en el presente. El entender que el pasado no existe, lo pasado pisado, ya es hora de hacer conciencia, es hora del despertar de la conciencia para gobernarnos nosotros a la mente y no la mente a nosotros, cada quien a su propio ritmo. ¿Por qué? Porque no todos quieren salir de su hoyo, porque hasta se sienten a gusto viviendo mal, pensando que viven bien. La mente también hace de las suyas cuando la dejamos que nos gobierne, y entonces empieza a suponer, empieza la mente a inventar historias que ni son ciertas y que quizá nunca van a suceder. Los famosos ISIS. Los ISIS nos bloquean, nos hacen tomar malas decisiones, pensamientos jodidos que quizás nunca van a suceder, pero me impidieron que tomara una buena decisión. Cuando andamos suponiendo, nada más nos andamos arruinando la vida a nosotros mismos. Pero en nuestra suposición, en nuestra historia inventada, ya echamos culpas a los demás.
y los demás ni por enterados están de mis pensamientos jodidos, ni siquiera forman parte de nuestra historia inventada. Como conclusión, no es la vida, no son las personas, no, no son, son, más bien sí son mis pensamientos jodidos lo que distorsiona mi visión del mundo y nos hace sufrir. Entonces, algo que nos ayuda favorablemente es como un seguro de vida e ir eliminando nuestra forma de ver la vida y pensarla, es no juzgar. Ese es nuestro seguro de vida. Es no juzgar, es no condenar a nadie. Si no juzgamos, no nos resentimos. Si yo no juzgo, tampoco voy a condenar sus actos equivocados. Si no nos resentimos, no tenemos nada que perdonar a nadie. ¿Por qué? Porque tontos no somos y bien que nos damos cuenta que somos nosotros y nuestra distorsión de nuestra mente en este proceso es ir pasito a pasito hasta que nos salgan bien las cosas. 3 pasitos para adelante, 2 pasitos para atrás y no importa, todo en la vida cuesta trabajo, pero vale mucho la pena hacerlo. ¿Acaso yo no tengo actos equivocados? Sí que los tengo. Sí tengo actos equivocados. Porque somos seres humanos imperfectos. Entonces, no volver a señalar, no volver a juzgar, porque al señalar 3 dedos estarán apuntándome a mí directito. Y a nadie nos gusta que nos juzguen, a nadie nos gusta que nos señalen. Si yo siento resentimiento, no es nadie el culpable, sino es mi juicio, es mi condena de lo que yo pienso que tú hiciste y recordemos, nadie le hace nada a nadie. Las personas hacen cosas, no te hacen cosas y actúan así porque es lo que tienen en su mente y en su corazón, no es por ti. Cuando empezamos a suponer, es por miedo que nos inventamos historias y todo es generado por nuestra manera de pensar. Y entonces se nos van acumulando miedos y no nos dejamos en paz. Esa mente no la dejamos en paz a nuestra mente, nos la pasamos. Piensa y piensa y piensa. Solitos nosotros tejemos nuestros propios miedos. Nos metemos el miedo, le sigue la angustia al miedo, le sigue la desesperación, le sigue la desilusión, la rabia, la depresión. Tan solo todo causado por nuestros pensamientos jodidos. Entonces, no nos dejamos dormir por nuestros propios pensamientos jodidos. La historia con todo y personajes actuando por la noche. Y amanecemos con nuestros propios pensamientos jodidos. Ilumina tu noche oscura y el darte cuenta de que todo es producto de nuestros pensamientos jodidos es nuestra mente y no es la vida, no es ni la gente, no es ni los acontecimientos, solo es la forma en que nosotros los pensamos. Entonces podemos no dejar que nos gobierne la mente inconsciente. ¿Podemos detener los pensamientos jodidos? Sí. Y sufrimos por lo que imaginamos. No dejar que suponga los ISIS, ni adivine futuros. Y comprobamos que las cosas no suceden como las pensamos. Y el darnos cuenta que somos nosotros y no los demás, la mayoría de las veces tenemos problemas de comunicación y escuchamos lo que creíamos, lo que inventamos, lo que suponemos que dijeron, y entonces empezamos como que a odiar a las personas, tan solo por lo que imaginamos. Por ejemplo, una persona comenta algo y otra persona malinterpreta lo que cree
que dijo la otra persona. Y ahí se inicia un conflicto, porque solo se lo imaginó en su mente, lo que inventó y supuso lo que quiso decir, y además de inventar una historia, se la creyó. Entonces empieza hasta odiar a la persona que ni se imagina lo que está pensando por su mente y le pone tache en mal, la ponen mal, tan solo por imaginar algo que nunca dijo. Y el que odia es como si se tomara chupitos de cianuro, esperando que el otro se envenene, y el que se está envenenando lentamente es el mismo. Si dejas a la mente inconsciente que siga suponiendo, que siga inventando historias, hasta llegar a matar a las personas, asesinarlas, a infartarlas, a hospitalizarlas, a accidentarlas, hasta poner freno en el asiento del copiloto, no dormir en carretera por ir cuidando al chofer, que no se vaya a la cuneta, y todo esta tragedia solo sucedió en tu mente, únicamente en tu imaginación, porque ni siquiera es cierto, solo supones, inventas historias y hasta te las crees. Buscamos culpables de lo que nos pasa y solo es nuestra manera jodida de pensar. Y a veces creemos que solo nos sucede a nosotros, pero en realidad nos pasa a la mayoría de los seres humanos. Y resulta que el problema de cada uno de nosotros es nuestra manera jodida de pensar. Entonces, el tener claro este proceso, lo podemos trabajar pensando bien y dejar los pensamientos jodidos que solo nos causan daño, que solo nos causan dolor, que solo nos causan sufrimiento innecesario. Y está en nosotros poder evitar, reconociendo nuestra manera de pensar, anteponiendo luz a nuestro lado oscuro. ¿Por qué? Porque somos lo que pensamos. Analizar nuestra manera de pensar, estamos tan acostumbrados a pensar tonterías, gastamos energía, gastamos tiempo y ya bien desgastados nos hacemos daño. Nos quitamos el sueño rumiando pensamientos jodidos. Entonces seamos dueños de nuestros propios pensamientos. Hay que elegir cada momento nuestros propios pensamientos. Hay que estar consciente, concentrados en el aquí y el ahora, en el momento presente, enviarle pensamientos positivos a la mente inconsciente para que se la crea y triplique nuestros pensamientos positivos. Piense con lógica, con la razón en la mente consciente, aunque sea por engaño a la mente inconsciente, reciclar lo que haya que reciclar para ir limpiando la basura que tanto lastima dentro de la mente inconsciente. Y lastimamos afuera a las personas con las que nos relacionamos, para que dejemos de ser producto de nuestra historia guardada como chip en el segundo nivel de la mente inconsciente. Desde la primera infancia me heredaron mis ancestros, me heredó mi familia, me heredó mi entorno social, me metieron tanta información, tanta tarugada, me metieron miedos, me metieron prejuicios, me metieron supersticiones, me metieron creencias, me metieron un Dios de castigo y también cosas bellas. Me metieron ideas de que vivir mal era vivir bien. Ahora sé que tengo un Dios de amor. Estar consciente de que yo no elegí pensar como yo pienso. Mi pensamiento se formó desde la primera infancia y se ha ido nutriendo en las diferentes etapas de vida. Las historias que me contaron, me educaron con palabras maldicientes, aprendí de lo que vi. En mi entorno
en la familia, en la escuela, en la sociedad, en la iglesia. Y lo que vi fueron mentiras, secretos, burlas, miedos, ofensas, descalificaciones, violencia intrafamiliar, física, psicológica, sexual, en algunos casos. Entonces vivimos una jodida existencia y vivimos sintiéndonos víctimas de los demás. Te vas dando cuenta por qué pensamos lo que pensamos, no es por elección propia. Pensar en supersticiones, pensar en prejuicios, son creencias heredadas. Que la mariposa negra, pobre mariposa, echan la culpa de las muertes de las personas a los niños, que los propios padres nos envenenaron a los hijos con el coco, con el señor del costal, con el fantasma abajo de tu cama. Puras mentiras, miedos metidos al cerebro, puro ese cerebro de los niños puro y sano, donde aprendimos, ¿dónde aprendimos todo eso? A gritar, a ofender, a descalificar, a hablar mal de otros, a fumar, a alcoholizarme. Todo fue aprendido en nuestro hogar, donde mi papá y mi mamá gritaban, ofendían, había violencia intrafamiliar, había adicciones. Ahí en mi casa todo lo veía con mis ojos y como los niños aprendemos viendo, no hacemos lo que escuchamos, aprendemos viendo lo que nuestros padres hacen. Empecé a imitar. ¿Por qué? Porque los padres dicen qué hacer, pero no lo hacen ellos. No predican con el ejemplo. Si lo hicieran, el ejemplo arrastra. Entonces sí aprenderíamos, ya que la educación se da con el ejemplo, no con la palabra, y los hijos siguen el patrón conductual. En caso de que las personas sean sabias, sean felices, sean satisfechas, sus hijos van a ser igual que ustedes. Por ese, por eso, ese dicho mal dicho, hagan lo que yo digo, no hagan lo que yo hago. No dejes que tu mente caiga en crisis grave y pierdas la brújula y te lleguen pensamientos suicidas. Recuerda, todo sucede y está dentro de tu cerebro. Cuando entendamos esto, cuando ya hemos trabajado en nuestro interior y desarrollamos una autoestima sana, es cuando elegimos qué queremos pensar y qué no queremos pensar. Entonces, como ya conocemos cuál es el problema de la mayoría de los seres humanos, es el pensamiento jodido, el pensar tarugadas, el suponer historias inciertas, el tener pensamientos pentontos, distorsionados, el como yo interpreto la vida. La varita mágica es detener los pensamientos jodidos para evitar que nos distorsione nuestra mente. El cambio es independiente, el cambio para nosotros es individual, es para cada uno de nosotros. Recordar que podemos dar agua, pero no podemos dar sed. El que quiera vivir bien y mejor, ya entendió, ya se iluminó su propia historia de vida. Olvídate de los demás, de lo que dicen, de lo que hagan o dejen de hacer. A ti no te importa su vida, no seas metiche, vive y deja vivir. Tenemos tantas cosas que componer en nuestra propia vida. Ocúpate de ti, únicamente concéntrate en ti. No somos salvadores de nadie, ni podemos cambiar a nadie. Que empiece por pequeños cambios, 3 pasitos para adelante y un pasito para atrás. No importa, no te rindas. Tenemos toda una vida por delante para ser felices y hacer felices a los demás. Nuestra mente es creativa, nuestra mente es inteligente, es maravillosa. No la desperdicies en ocupaciones de metiche, sufriendo con pensamientos jodidos, con imaginaciones, suposiciones, historias inciertas, conflictos internos, tejiendo en tu mente que te mantuvieron ocupada, sintiéndote insatisfecha, infeliz.
para terminar viendo que la historia que te contaste no sucedió y te pones feliz, pero ya estuviste infeliz toda la semana, suponiendo cosas inciertas, insanas, como el gato negro. ¿Qué culpa tiene el gato? Le tocó color negro. También es culpable de la mala suerte. Al igual un salero, le damos tanto poder de que las personas se peleen por pasar el salero, pasar debajo de una escalera, tocar madera, que si la bolsa en el suelo se te va el dinero. No, son tonterías, ven tontas. El dinero se va si te lo gastas. No tiene nada que ver con la vida que tengamos que vivir, con el paquete completo, vida y muerte. Entonces, las supersticiones, los pensamientos jodidos nos distorsionan la mente y cuando fuimos niños pequeños nos envenenaron nuestra mente pura con pensamientos jodidos, miedos y supersticiones. Entonces, con esos pensamientos enfermos, pentontos, nos mantienen angustiados, nos mantienen miedosos. Cuando fuimos pequeños, todos nos creímos y con esa creencia de la mariposa negra andábamos matando hasta nuestra propia familia. Y si por ahí coincidía una muerte cercana, acabamos confirmando esta versión. Y peor aún, ahora de adultos, seguimos creyendo las tarugadas, los pensamientos mágicos jodidos que nos metieron y las repetimos como ciertas, como verdaderas a nuestros hijos. Entonces, ¿por qué no mejor empezamos a cambiar nuestra manera de pensar, dejar esos pensamientos enfermos, pentontos, distorsionados? Y nos estamos dando cuenta del problema. Conociendo el problema, podemos solucionarlo. Se trata de cambiar nuestra manera de pensar. Esa es la varita mágica, nuestro hábito de hoy. De esta manera vamos a vivir con mejor calidad de vida. Mientras no aceptemos que nuestro problema siempre ha sido nuestra manera de pensar, no podremos salir de ahí. Cuando sigamos pensando que nuestros problemas son otros, seguiremos siendo miedosos, angustiados, temerosos, viviendo mal, pensando que vivimos bien. Necesitamos responsabilizarnos de nosotros mismos y dejar de responsabilizar a los demás de nosotros. Pensar así es muy irresponsable de nuestra parte. Mientras sigas culpando a los demás de lo que te pasa a ti, seguirás en el hoyo y peor aún, te acostumbras a pensar y vivir así de mal, a sufrir y hasta extrañas cuando dejas de sufrir. Quieres seguir sintiendo sufrimiento porque es lo que conoces y vuelves a tropezar con tu jodida mente enferma.